Lo que ocurrió en Roma dejó al mundo sin palabras. El Papa León XIV, el líder espiritual más influyente, asistió personalmente a una fiesta de cumpleaños, privada, revelando una vida amistad secreta que ha perdurado durante 4 décadas. Esta no es solo una historia de celebración, es una revelación que cambiará tu visión sobre el poder, la lealtad y los lazos ocultos en el corazón del Vaticano. Quédate porque lo que descubrirás a continuación podría transformar tu manera de ver el papado para siempre. Si esta historia te sorprendió, suscríbete ahora. Deja tu comentario y acompáñanos para descubrir más secretos del Vaticano. Parte 1. Una aparición de cumpleaños. Sin precedentes. Mañana del 1 de junio de 2025, mientras la luz dorada del amanecer acariciaba los tejados milenarios de Roma, un evento extraordinario estaba a punto de desarrollarse en el corazón sagrado de la ciudad. Mientras la atención del mundo se centraba en las grandes celebraciones del jubileo en la plaza de San Pedro, una reunión mucho más íntima y significativa se preparaba a pocos pasos de los muros vaticanos. El protagonista de este encuentro no era un cardenal, ni un diplomático, ni un líder mundial, sino un humilde sacerdote, el padre Alejandro, moral superior general de la Orden de San Agustín, quien estaba aquí a punto de celebrar su 70º cumpleaños. Lo que hizo que esta ocasión fuera realmente sin precedentes no fue la presencia de invitados ilustres de todo el mundo, ni el entorno histórico del Colegio Internacional Santa Mónica. Fue la llegada de una figura cuya sola presencia elevaría el evento de un hito personal a un momento de trascendencia global, el Papa León XIV en persona. Durante siglos, el papado ha estado envuelto en tradición protocolo y una distancia cuidadosamente mantenida respecto a las alegrías y penas cotidianas de la gente común. Rara vez, si es que alguna vez, los papas asisten a fiestas privadas de cumpleaños. Sus agendas están dominadas por audiencias oficiales, celebraciones litúrgicas y visitas de Estado. La imagen del Papa suele ser la de solemnidad y grandeza, un padre espiritual, para miles de millones, pero raramente visto en el papel de amigo personal o invitado en una celebración sencilla. Sin embargo, en ese día extraordinario, el Papa León XIV rompió con siglos de precedentes. Tras presidir una gran misa jubilar para las familias, en la plaza de San Pedro salió discretamente del Vaticano, acompañado solo por un pequeño séquito. Su destino no era un palacio ni un salón diplomático, sino el entorno familiar y acogedor del Colegio Internacional Santa Mónica, un lugar lleno de recuerdos, risas y lazos de amistad duraderos. Al entrar al colegio no hubo fanfarrias ni prensa ni anuncios grandilocuentes. En su lugar el Papa fue recibido con abrazos cálidos y sonrisas sinceras de los frailes agustinos y profesores reunidos para honrar a su hermano, el padre Alejandro. El ambiente era de afecto familiar, el que trasciende títulos y jerarquías. Para los presentes, ver al Papa vestido con sencillez, moviéndose con humildad entre viejos amigos, fue tan asombroso como conmovedor. Muchos de los frailes y docentes lo conocían no como sumo pontífice, sino como Robert Prevost, el estudiante aplicado y compasivo que había recorrido esos mismos pasillos décadas atrás. Ahora, como Papa León XIV, regresaba no como una figura distante de autoridad, sino como un amigo entre amigos. La importancia de este momento no pasó desapercibida. En un mundo donde los líderes suelen estar separados de la gente por capas de protocolo y seguridad, la decisión del Papa de asistir personalmente a esta celebración fue un mensaje poderoso. Fue un gesto de profunda humanidad, un recordatorio de que incluso el cargo más alto de la Iglesia Católica se basa en el fondo en las relaciones, en la lealtad, la gratitud y el poder perdurable de la amistad. Durante la tarde, la celebración se desarrolló con una calidez y sinceridad que desmentían la naturaleza histórica del evento. No hubo discursos elaborados ni brindis formales. En su lugar hubo risas, relatos y el compartir de recuerdos que abarcaban más de 4 décadas. El Papa escuchó atentamente mientras los amigos contaban historias de sus años de estudiantes,
noches de estudio, debates apasionados y los momentos de oración silenciosa que habían marcado su camino espiritual. En un momento el padre Alejandro, visiblemente emocionado, se puso de pie para agradecer a sus invitados. Sus palabras fueron sencillas, pero sentidas. Tener aquí hoy a mi hermano y amigo, después de tantos años, es el mayor regalo que podría recibir. El Papa respondió no con un discurso preparado, sino con un cálido abrazo y unas palabras privadas que solo ellos dos pudieron oír. Para quienes lo presenciaron, ese abrazo capturó la esencia de la ocasión. Fue un momento que trascendió los límites del cargo y el título, revelando el profundo afecto y respeto que había crecido entre estos dos hombres a lo largo de una vida compartida en la fe y el servicio. A medida que avanzaba la comida, el Papa se movía entre los invitados, con naturalidad compartiendo historias y risas, con la misma facilidad que cualquier otro miembro de la comunidad. Había una alegría palpable en la sala, una conciencia de que algo verdaderamente especial estaba ocurriendo, algo que sería recordado no solo por los presentes, sino por la Iglesia y el mundo entero. Fuera del colegio, la noticia de la visita papal comenzó a circular primero en susurros y luego a través de los canales oficiales. Los observadores vaticanos y los periodistas no tardaron en señalar la naturaleza sin precedentes del evento. Los comentaristas reflexionaron sobre el significado de que un papa eligiera pasar la tarde, no en los salones del poder, sino en compañía de viejos amigos, celebrando las alegrías sencillas de la vida. Para los fieles católicos, la presencia del Papa en esta fiesta de cumpleaños se convirtió en símbolo de esperanza y renovación. Les recordó que la Iglesia en su mejor versión es una comunidad de amor y apoyo, una familia unida, no por el poder o el prestigio, sino por los lazos humildes de la amistad y el servicio. El impacto de la aparición del Papa se extendió mucho más allá de los muros del colegio Santa Mónica. En todo el mundo, católicos y no católicos se sintieron inspirados por la imagen de un líder dispuesto a dejar de lado el protocolo y la tradición para honrar a un amigo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y gratitud mientras la gente compartía sus propias historias de amistad y las formas en que esas relaciones habían dado forma a sus vidas. En los días siguientes, los comentaristas continuaron reflexionando sobre la importancia del evento. Algunos lo vieron como el inicio de una nueva era en el papado, marcada por mayor apertura, humildad y conexión personal. Otros lo interpretaron como un recordatorio poderoso del valor de la lealtad y la gratitud en un mundo que a menudo valora la ambición y el logro por encima de todo. Para el padre Alejandro, el día fue una afirmación profundamente personal de los lazos que lo habían sostenido durante décadas de servicio. Para el Papa León XIV, fue una oportunidad de honrar a un amigo, de expresar gratitud por las relaciones que habían dado formas a su propio camino y de recordar al mundo que incluso los líderes más grandes son en el fondo seres humanos necesitados de amor y conexión. Al caer el sol sobre Roma y los invitados comenzar a despedirse, se sentía que algo profundo había sucedido, algo que resonaría en los corazones de todos los presentes durante años. La aparición sin precedentes del Papa León XIV en ese cumpleaños fue más que un simple acto de amistad. Fue un testimonio del poder perdurable de la conexión humana. Un faro de esperanza en un mundo a menudo dividido por la distancia y la diferencia. En la quietud que siguió, quienes estuvieron presentes en el Colegio Santa Mónica sabían que habían sido testigos de la historia, no de la que se escribe en documentos oficiales o se conmemora en monumentos grandiosos, sino de la que vive en el corazón de quienes comprenden que los mayores actos de liderazgo son a menudo los actos más sencillos de amor y lealtad. Parte 2. Una amistad secreta, revelada. La noticia de la presencia del Papa León XIV en el cumpleaños del padre Alejandro Moral no solo sorprendió por el gesto en sí, sino que también sacó a la luz una historia de amistad profunda y duradera, tejida a lo largo de más de 4 décadas. Para comprender la magnitud de ese abrazo, de esa complicidad y de ese cariño evidente entre ambos, es necesario viajar en el tiempo a los inicios de los años 80, cuando dos jóvenes con vocaciones distintas pero corazones afines se encontraron en Roma.
Los primeros años en Roma. En aquellos años Roma era un hervidero de vida, espiritualidad y juventud. Seminaristas religiosos y estudiantes de todo el mundo llegaban a la ciudad eterna para formarse en las mejores universidades pontificias. Entre ellos se estaban Robert Francis Prevost, un joven estadounidense de Chicago, y Alejandro Moral, un inquieto y apasionado agustino español. Ambos, lejos de sus familias y culturas, encontraron en el Colegio Internacional Santa Mónica un hogar y sobre todo una fraternidad inesperada. El Colegio Santa Mónica, aunque modesto, era un crisol de culturas y sueños. Allí, Robert y Alejandro compartieron no solo aulas y libros, sino también largas conversaciones nocturnas, paseos por las calles empedradas de Roma y momentos de oración en la pequeña capilla del colegio. Sus diferencias culturales se convirtieron en fuente de aprendizaje mutuo. Robert aportaba la serenidad y el análisis reflexivo, mientras Alejandro contagiaba su entusiasmo y su mirada apasionada por la vida y la fe, forjando una amistad inquebrantable. La amistad entre ambos se fue consolidando con el paso de los años. Compartieron alegrías y dificultades propias de la vida de estudiante, exámenes exigentes, dudas vocacionales, nostalgia por sus tierras natales y la presión de estar a la altura de las expectativas de sus superiores y familias. En esos momentos de vulnerabilidad, encontraron en el otro un apoyo incondicional. Robert, que estudiaba Derecho Canónico en la Universidad Pontificia, Santo Tomás de Aquino, y Alejandro, que profundizaba en Sagrada Escritura y Teología. En la Gregoriana se ayudaban mutuamente en los estudios y sobre todo en la vida. Cuando Robert recibió la noticia de la enfermedad de su madre en Chicago, Alejandro fue el primero en ofrecerle su compañía y oración. Cuando Alejandro atravesó una crisis vocacional, fue Robert quien lo escuchó sin juzgar, ayudándolo a reencontrar sentido en su camino. Caminos separados, corazones unidos con el tiempo. Sus trayectorias los llevaron por caminos distintos. Robert regresó a Estados Unidos, donde fue asumiendo responsabilidades pastorales y más tarde cargos de liderazgo en su orden. Alejandro, por su parte, permaneció en Europa, ascendiendo en la Orden de San Agustín hasta convertirse en superior general. Sin embargo, la distancia nunca enfrió su amistad. Se mantuvieron en contacto a través de cartas, llamadas y visitas esporádicas, compartiendo confidencias, alegrías y penas. La vida los fue transformando, pero la esencia de su relación permaneció intacta. Ambos aprendieron que la verdadera amistad no depende de la frecuencia de los encuentros, sino de la profundidad del vínculo. Cada vez que se reencontraban, era como si el tiempo no hubiera pasado. Las risas, las bromas y las conversaciones profundas fluían con la misma naturalidad. De sus años de juventud, el ascenso al papado y la prueba de la amistad, del giro más inesperado, llegó cuando Robert, ya obispo y luego cardenal, fue elegido papa bajo el nombre de León XIV. Para muchos ese momento habría supuesto el fin de cualquier relación cercana, pues el peso del papado suele aislar incluso a los más humildes. Sin embargo, para Alejandro y Robert, ahora León XIV, la amistad se convirtió en un refugio aún más valioso. A pesar de las exigencias del cargo, el Papa nunca dejó de lado a su amigo. Continuaron intercambiando cartas y mensajes, y en los momentos más difíciles de su pontificado, León XIV buscó el consejo y la oración de Alejandro. Para el Papa, Alejandro era más que un amigo, era un confidente, un hermano espiritual, alguien que podía recordarle sus raíces y la importancia de la sencillez. El cumpleaños, un encuentro cargado de significado. Ahí la invitación al cumpleaños de Alejandro llegó en un momento especialmente significativo. No era solo una fiesta más, sino la oportunidad de celebrar una vida dedicada al servicio y la fraternidad. Cuando León XIV decidió asistir en persona, lo hizo no por protocolo, sino por lealtad y gratitud. Sabía que más allá de los títulos y las responsabilidades, la verdadera grandeza reside en los lazos humanos. Durante la celebración, los gestos entre ambos hablaban por sí solos.
Se les veía conversar animadamente, compartir confidencias y en ocasiones apartarse del bullicio para disfrutar de momentos de silencio y complicidad. Los presentes percibieron la autenticidad de su relación. No era una amistad de conveniencia ni una estrategia de imagen, sino el fruto de años de caminar juntos en la fe y la vida. Un ejemplo para la Iglesia y el mundo él. Testimonio de esta amistad impactó profundamente a quienes lo presenciaron y posteriormente a quienes conocieron la historia a través de los medios. En un mundo marcado por la competencia y la superficialidad, la relación entre León XIV y Alejandro Moral se convirtió en un ejemplo de lealtad, humildad y autenticidad. Muchos sacerdotes y religiosos encontraron en esta historia un modelo de fraternidad verdadera, capaz de resistir el paso del tiempo y las pruebas de la vida. Los laicos, por su parte, se sintieron inspirados a cultivar relaciones más profundas y sinceras, recordando que la fe se vive en comunidad y que nadie está llamado a caminar solo. La amistad como fuente de fortaleza. Para el Papa León XIV, la amistad con Alejandro fue y sigue siendo una fuente de fortaleza. En los momentos de soledad y responsabilidad extrema, el recuerdo de los años compartidos y el apoyo incondicional de su amigo le han dado ánimo para seguir adelante. Para Alejandro, la presencia del Papa en su cumpleaños fue el mayor regalo, una confirmación de que incluso en la cima de la Iglesia, el corazón humano sigue necesitando compañía, comprensión y amor. Al terminar la jornada, ambos se despidieron con un abrazo largo y silencioso, conscientes de que su historia ya no les pertenecía solo a ellos, sino que había pasado a formar parte de la memoria viva de la Iglesia. Parte 3. La reunión emocional. El sol brillaba alto y dorado cuando los invitados comenzaron a llegar al Colegio Internacional Santa Mónica, a solo unos pasos de los antiguos muros del Vaticano. El aire estaba impregnado de una expectación suave, una sensación de que algo especial y único estaba a punto de suceder. Para la mayoría no se trataba simplemente de otra fiesta de cumpleaños. Era una reunión de almas unidas por décadas de fe, compartida servicio y memoria. Pero para unos pocos afortunados también era la oportunidad de presenciar un momento histórico. Dentro del colegio, los pasillos resonaban con risas familiares y el suave crujir de sandalias sobre los suelos pulidos. El aroma del pan fresco y las hierbas llegaba desde la cocina mezclándose con el sutil perfume del incienso que aún flotaba en el aire tras las oraciones matutinas. En el comedor principal, largas mesas estaban cubiertas con manteles blancos, flores frescas y tarjetas de lugar escritas a mano por los estudiantes y frailes que consideraban ese lugar su hogar. El padre Alejandro Moral, el homenajeado, se movía con serenidad entre los primeros en llegar, saludando a cada uno con un cálido abrazo o un apretón de manos. Sus ojos brillaban de gratitud y humildad, y su sonrisa era la de un hombre que comprendía el verdadero valor de la amistad y la fugacidad del tiempo. Para él, esta no era solo una celebración de años, sino de las relaciones que habían dado forma a su camino. A medida que la sala se llenaba, la energía crecía. Había frailes agustinos de continentes lejanos, profesores del Instituto Patrístico Agustiniano, antiguos alumnos que ahora servían en parroquias y misiones de todo el mundo, y algunos laicos cuyas vidas habían sido tocadas por la sabiduría y bondad de Alejandro. Cada llegada era recibida con afecto genuino, y pronto el salón se llenó de conversaciones superpuestas, risas y algún que otro canto espontáneo. Pero el momento de mayor expectación llegó cuando se supo que el Papa León XIV había llegado. No hubo anuncios grandilocuentes ni fanfarrias, solo un cambio sutil en la energía de la sala, cuando el Papa, vestido sencillamente con su sotana blanca, entró con una sonrisa amable y un brillo especial en los ojos. Por un instante las conversaciones cesaron, y todas las miradas se volvieron hacia él, no con la reverencia reservada para la realeza distante, sino con la calidez y familiaridad de un hermano que regresa a casa. El Papa se movía con naturalidad entre los invitados, saludando a viejos amigos por su nombre, compartiendo abrazos y apretones de manos, y deteniéndose a escuchar mientras cada persona compartía un recuerdo o una bendición.
Para quienes lo conocían como Robert Prevost, el estudiante aplicado y cordial, su presencia era tanto asombrosa como reconfortante. Seguía siendo el mismo amigo humilde y atento que una vez había estudiado, rezado y reído, con ellos en esos mismos pasillos. El ambiente era diferente a cualquier otro que el colegio Hughes hubiera presenciado. Había una alegría palpable, pero también una reverencia silenciosa. Una conciencia de que esa reunión era más que la suma de sus partes. Era un testimonio vivo del poder de la comunidad, la resistencia de la amistad y la gracia que se encuentra en los actos más sencillos de amor. Cuando comenzó la comida, la sala se llenó del tintinear de platos, el chocar de copas y el murmullo suave de oraciones de agradecimiento. La comida era sencilla, pero abundante pan recién horneado, quesos locales, verduras asadas y guisos preparados por el personal de cocina del colegio, muchos de los cuales conocían al padre Alejandro desde hacía décadas. Cada plato era servido con esmero y los invitados comían con el placer relajado de quienes saben que están entre amigos. Durante la comida, las historias fluían tan libremente como el vino. Se contaron anécdotas de travesuras, juveniles debates nocturnos en la biblioteca, partidos improvisados de fútbol en el patio, y el famoso incidente en que un grupo de estudiantes activó accidentalmente la alarma de incendios durante una sesión de estudio nocturna. Las risas llenaron la sala mientras los viejos amigos recordaban los desafíos y triunfos de su pasado compartido, y hasta el Papa fue visto secándose lágrimas de risa al escuchar una anécdota especialmente divertida. Pero también hubo momentos de reflexión silenciosa. Cuando la conversación giró hacia el presente, muchos hablaron de los desafíos que enfrenta la Iglesia y el mundo: guerras, pobreza, la soledad que a menudo acompaña al liderazgo y la necesidad de compasión y entendimiento en tiempos de división. En esos momentos, el Papa escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y esperanza, pero también reconociendo las dificultades que aún quedaban por delante. En un momento, un joven fraile recién llegado de África se puso de pie para ofrecer un brindis. Su voz temblaba de emoción al decir: «Hoy recordamos que la Iglesia no es solo una institución, sino una familia. Somos hermanos y hermanas, unidos, no por la sangre, sino por el amor y la fe. Padre Alejandro, tu vida ha sido un faro para todos nosotros. Y Santo Padre, tu presencia aquí hoy es un regalo invaluable. Gracias por mostrarnos que el verdadero liderazgo se basa en la humildad y la amistad». El salón estalló en aplausos y el Papa, conmovido por las palabras, se levantó para abrazar al joven fraile. Fue un gesto sencillo, pero que decía mucho, un recordatorio de que los líderes más grandes son aquellos que nunca pierden de vista su propia humanidad. Al finalizar la comida, invitaron al padre Alejandro a decir unas palabras. Se levantó en silencio por un momento, recogiendo sus pensamientos, mientras la sala guardaba silencio. Cuando habló, su voz era firme, pero llena de emoción. «Queridos amigos, hoy estoy abrumado de gratitud, no por los años que he vivido, sino por las personas que han caminado conmigo en este viaje. Cada uno de ustedes ha sido una bendición en mi vida, un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios. Y tener aquí a mi hermano el Papa León XIV es un regalo que atesoraré por el resto de mis días. Demos gracias no por lo que hemos logrado, sino por el amor que nos sostiene, las amistades que nos fortalecen y la fe que nos guía hacia adelante». Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie, y mientras los invitados se abrazaban y compartían bendiciones, se sentía que algo sagrado había sucedido. Era como si durante unas horas preciosas las cargas del mundo hubieran sido dejadas a un lado, reemplazadas por la simple alegría de estar juntos. Después de la comida, la celebración continuó en el jardín del colegio, donde los invitados se reunieron bajo la sombra de antiguos olivos. Allí, el Papa y el padre Alejandro caminaron juntos brazo con brazo, compartiendo una conversación privada mientras los demás los observaban con cariño. Los niños jugaban cerca sus risas, mezclándose con el canto de los pájaros y el lejano tañido de las campanas de la iglesia. Para muchos, ese fue el momento más conmovedor del día, un recordatorio de que bajo los ornamentos y títulos, estos dos hombres eran simplemente amigos,
unidos por una vida de alegrías y penas compartidas. Su vínculo era evidente en cada mirada, cada palabra, cada gesto de afecto. A medida que la tarde daba paso a la noche, los invitados se resistían a marcharse. Algunos tomaban fotografías esperando capturar la magia del día, mientras otros simplemente se sentaban en silencio, saboreando la paz que se había instalado en la reunión. Antes de despedirse, el Papa ofreció una bendición final, invitando a todos a unirse de las manos en círculo. Su oración fue sencilla pero profunda. Señor, te damos gracias por el don de la amistad, por el amor que nos une y por la gracia que nos sostiene en cada prueba. Que recordemos siempre que a tus ojos todos somos hermanos y hermanas llamados a servir, amar y caminar juntos en la fe. Bendice a esta comunidad y que los lazos que celebramos hoy perduren por siempre. Amén. Al dispersarse, los invitados muchos se detuvieron a agradecer personalmente al Padre Alejandro y al Papa, expresando su gratitud por un día que había tocado sus corazones y renovado sus espíritus. Para algunos fue un recordatorio del poder de la comunidad. Para otros una invitación a profundizar sus propias amistades y servir con mayor humildad y amor. En los días y semanas siguientes, el recuerdo de la celebración persistió. Quienes estuvieron presentes la describieron como un punto de inflexión, un momento en que las barreras del cargo y la jerarquía se desvanecieron, revelando el verdadero corazón de la Iglesia. Para el Padre Alejandro fue un día de afirmación y alegría. Para el Papa León XIV, la oportunidad de honrar a un amigo y recordar al mundo que los mayores actos de liderazgo suelen ser los actos más sencillos de amor. Pero quizás el legado más duradero de la reunión fue la esperanza que inspiró. En un mundo a menudo dividido por el miedo y la desconfianza, esta pequeña y alegre celebración ofreció una visión de lo que es posible cuando las personas se reúnen con humildad, gratitud y amistad. Fue en todos los sentidos una reunión emocional, una que sería recordada no solo por la presencia de un papa, sino por el amor y la humanidad que impregnaron cada momento. Parte 4. Vínculos personales, más allá del Vaticano. Para la mayor parte del mundo, el papado es un símbolo de autoridad espiritual, tradición y continuidad de la fe a lo largo de los siglos. El Papa suele ser visto en procesiones solemnes, ceremonias grandiosas y audiencias oficiales, siempre en el centro de un escenario cuidadosamente coreografiado. Sin embargo, aquel día memorable en el Colegio Internacional Santa Mónica, el Papa León XIV ofreció una visión poco común, mostrando los lazos personales y las lealtades discretas que han moldeado su vida y su liderazgo. Mientras la luz de la tarde se filtraba entre los olivos del jardín del colegio, el ambiente seguía impregnado de una intimidad serena. Las formalidades del Vaticano habían quedado atrás. Allí el Papa no era solo el vicario de Cristo, sino un amigo, un hermano, un hombre cuya vida había sido profundamente marcada por las personas que caminaron a su lado. Esta era una faceta del papado que pocos tenían la oportunidad de presenciar, un mundo donde los títulos y la jerarquía se desvanecían reemplazados por la risa, los recuerdos compartidos y la camaradería sincera de los viejos amigos. El corazón de la amistad. Durante toda la celebración, los invitados quedaron impresionados por la naturalidad con la que el Papa León XIV se desenvolvía entre el grupo. Saludaba a cada persona por su nombre, recordaba experiencias compartidas y escuchaba con atención historias y novedades de sus vidas. No había rastro de distancia ni formalidad. En su lugar se percibía una calidez genuina que irradiaba del Papa, haciendo que todos se sintieran vistos y valorados. Para el Padre Alejandro Moral, el cumpleaños era más que un hito personal, era una celebración de los lazos que lo habían sostenido durante décadas de ministerio. Su amistad con León XIV, forjada en la juventud y puesta a prueba por los desafíos del liderazgo, era un testimonio vivo del poder de la lealtad y la confianza. En momentos privados, los dos hombres recordaban sus días de estudiantes, evocando noches de estudio, debates filosóficos y pequeños gestos de bondad que cimentaron su relación. Sus risas resonaban en el jardín mientras rememoraban historias que solo los amigos de toda la vida pueden compartir, anécdotas de errores juveniles, sueños compartidos y lecciones aprendidas en el camino. Daba la impresión de que por encima de todos sus logros,
Eran esos momentos de conexión los que realmente importaban. El Papa, a menudo percibido como una figura distante, se revelaba como un hombre que valoraba las alegrías sencillas de la amistad y el consuelo de la compañía familiar. Humildad y humanidad, lo que más sorprendía a muchos, era la humildad con la que el Papa León XIV se comportaba. A pesar del peso de su cargo, no mostraba señales de importancia personal ni de desapego. Se servía él mismo en el buffet, llenaba copas para los demás y ayudaba en la limpieza tras la comida. Cuando un joven seminarista se le acercó nervioso, con una pregunta sobre la vocación, el Papa escuchó con paciencia, ofreciendo palabras de ánimo y sabiduría extraídas de su propia experiencia. Esa humildad no era una pose, sino el reflejo de los valores que habían guiado a León XIV a lo largo de su vida. Quienes mejor lo conocían hablaban de su capacidad para hacer sentir importantes a todos, sin importar su estatus o procedencia. Recordaba cumpleaños, enviaba notas manuscritas de aliento y encontraba tiempo para visitas personales, incluso en medio de una agenda apretada. Para los frailes agustinos y profesores presentes, ese día la presencia del Papa era tanto un honor como una validación de su propio trabajo. Muchos lo habían enseñado o guiado durante sus años de formación, y sentían un orgullo silencioso al ver a su antiguo alumno llegar al cargo más alto de la Iglesia. Sin embargo, en sus interacciones, León XIV nunca permitía que los símbolos del poder eclipsaran los lazos de gratitud y respeto. El poder en las relaciones para toda la vida. La historia de León XIV y el padre Alejandro es en esencia una historia sobre el poder duradero de las relaciones para toda la vida. En un mundo donde la ambición y el logro suelen prevalecer, su amistad es un recordatorio de que la verdadera grandeza se mide no por los títulos o los honores, sino por la calidad de las relaciones que cultivamos. A lo largo de los años, su vínculo resistió la distancia, el cambio y las presiones del liderazgo. Se apoyaron mutuamente en pérdidas personales, desafíos profesionales y momentos de duda. Su correspondencia llena de honestidad y afecto fue un salvavidas en tiempos de incertidumbre. Incluso cuando sus responsabilidades crecieron, siempre encontraron tiempo para conversar, compartiendo tanto las alegrías como las cargas de sus respectivos roles. Este compromiso con la amistad era evidente en cada detalle de la celebración de cumpleaños. La decisión del Papa de asistir en persona, renunciando a la comodidad y seguridad del Vaticano, por la familiaridad de Santa Mónica, decía mucho sobre sus prioridades. Para León XIV, la amistad no era un lujo, sino una necesidad, una fuente de fuerza e inspiración que nutría su espíritu y orientaba su liderazgo. Más allá del protocolo, el rostro humano del liderazgo, el impacto de la presencia del Papa se extendió mucho más allá de los muros del colegio. La noticia de su asistencia se difundió rápidamente, generando conversaciones en el mundo católico y más allá. Muchos comentaristas señalaron que un gesto así era inédito en tiempos modernos, un símbolo poderoso de humildad y accesibilidad de una figura a menudo percibida como lejana. Para los fieles, la imagen del Papa, riendo abrazando a viejos amigos y compartiendo una comida sencilla, era tanto sorprendente como profundamente conmovedora. Desafiaba las nociones preconcebidas sobre el liderazgo, sugiriendo que los líderes más efectivos son aquellos que permanecen anclados en su humanidad. Al priorizar los lazos personales sobre el protocolo León XIV, se demostró que el corazón de la Iglesia no reside en sus instituciones, sino en las relaciones que unen a sus miembros. Este mensaje resonó especialmente entre los jóvenes, muchos de los cuales luchan por encontrar autenticidad y conexión en un mundo dominado por las redes sociales y las interacciones superficiales. El ejemplo del Papa ofrecía una narrativa alternativa, una que enfatizaba la importancia de la lealtad, la vulnerabilidad y la disposición a invertir en los demás a largo plazo. El efecto Laen, las semanas posteriores a la celebración, comenzaron a circular historias sobre el impacto de la visita del Papa. Sacerdotes y laicos hablaron de un renovado compromiso con la amistad y la comunidad. Algunos se pusieron en contacto con viejos amigos. Otros organizaron reuniones para celebrar las relaciones que los sostenían.
Dentro del Vaticano, el evento provocó un cambio sutil en la cultura. Los empleados informaron de un mayor énfasis en la amabilidad, la gratitud y la conexión personal. El ejemplo del Papa inspiró a otros a priorizar las relaciones sobre la rutina, viendo cada interacción como una oportunidad para construir confianza y comprensión. Para el padre Alejandro, el cumpleaños fue un punto de inflexión, un recordatorio de que incluso en el ocaso de una carrera, los lazos de amistad siguen siendo fuente de alegría y sentido. En los días siguientes recibió cartas y mensajes de todo el mundo, muchos de personas conmovidas por la historia de su amistad con León XIV. Algunos compartieron sus propias experiencias de relaciones duraderas. Otros simplemente agradecieron el recordatorio de que en su mejor versión, la Iglesia es una comunidad de amor y apoyo, un legado de amor. Al caer el sol sobre aquel día inolvidable, se sentía que algo profundo había ocurrido. La celebración no fue solo un hito personal, sino una afirmación pública de valores que a menudo pasan desapercibidos: humildad, lealtad y el heroísmo silencioso de la amistad constante. Para el Papa León XIV, el día fue un regreso a casa, un retorno a las raíces que habían formado su carácter y sostenido su vocación. Para el padre Alejandro fue la celebración de una vida bien vivida, enriquecida por la presencia de amigos que lo acompañaron en cada etapa. Su historia, ahora compartida con el mundo, es un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. Recuerda que más allá de la grandeza del cargo y las exigencias del deber, son los lazos sencillos y duraderos de la amistad los que dan a la vida su significado más profundo. Y así, mientras los últimos invitados se marchaban y el colegio recuperaba su ritmo habitual, el recuerdo de ese día perduraba un testimonio del poder de los vínculos personales para trascender los muros más altos, tender puentes entre el cargo y el corazón, e iluminar el camino del liderazgo con la luz del amor. Parte 5. El impacto en la comunidad católica. La noticia de la presencia personal del Papa León XIV en el cumpleaños del padre Alejandro Moral no tardó en propagarse más allá de los muros del Colegio Internacional Santa Mónica. Lo que comenzó como un acto íntimo y sencillo pronto se convirtió en un acontecimiento que resonó en toda la Iglesia católica y más allá, tocando los corazones de fieles religiosos y laicos de todo el mundo. Un Papa más cercano y humano. Para muchos católicos, ver al Papa abrazando a un viejo amigo, riendo entre compañeros y participando en una comida sencilla fue tan inesperado como conmovedor. Durante siglos el papado se ha percibido como una institución distante envuelta en solemnidad y protocolo. Sin embargo, aquella tarde, León XIV rompió con esa imagen, mostrando su lado más humano y accesible. El efecto fue inmediato. Sacerdotes y laicos de diferentes continentes compartieron en redes sociales y medios de comunicación su sorpresa y alegría. Es como si el Papa fuera uno de nosotros, decía una religiosa desde Argentina. Nos recuerda que incluso el Santo Padre necesita amigos, que también ríe, ama y valora a quienes han marcado su vida. Este gesto ayudó a acortar la distancia entre el Vaticano y los fieles. Muchos sintieron que las enseñanzas del Papa sobre la humildad, la compasión y la comunidad no eran solo palabras, sino una realidad encarnada en sus acciones. Cuando lo vi en esa fiesta, comprendí que la Iglesia no es solo normas y ritos, sino relaciones. Caminar juntos en la fe, escribió un sacerdote brasileño en una carta pastoral, inspiración para el clero y los laicos. La historia de León XIV y el padre Alejandro se convirtió en fuente de inspiración para sacerdotes religiosos y laicos en todo el mundo. Obispos y párrocos mencionaron el evento en sus homilías, usándolo como ejemplo de liderazgo servicial y de la importancia de cultivar la amistad verdadera. En grupos juveniles y movimientos laicales, la anécdota se compartió como una invitación a valorar los vínculos personales y a vivir la fe en comunidad. En seminarios y casas religiosas, el ejemplo del Papa generó debates sobre el verdadero significado de la vocación y el liderazgo. A veces creemos que debemos ser perfectos, ocultar nuestras debilidades
y mantener distancia, reflexionó un seminarista en México. Pero el Papa León nos muestra que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en abrirse al amor y la amistad. Muchos laicos también se sintieron interpelados. Las redes sociales se llenaron de mensajes sobre la importancia de reconectar con viejos amigos, perdonar ofensas y agradecer a quienes han caminado a nuestro lado. No faltaron testimonios de personas que, inspiradas por el Papa, decidieron retomar relaciones olvidadas o reconciliarse con familiares distanciados. Un modelo para la Iglesia Universal más. Allá de la inspiración personal, el gesto del Papa fue visto como un modelo para la Iglesia Universal, un llamado a construir una comunidad más compasiva, inclusiva y relacional. Teólogos y líderes eclesiales analizaron el evento a la luz de la sinodalidad, esa visión de la Iglesia como caminar juntos, donde el Papa es un compañero de viaje más que un monarca distante. Lo que hizo León XIV es una parábola viva, escribió un observador vaticano. Nos muestra que la sinodalidad no es solo documentos y reuniones, sino gestos cotidianos de amor y lealtad. En conventos y monasterios, la historia motivó a organizar encuentros de fraternidad, invitando a antiguos miembros vecinos y amigos a compartir la mesa y la oración. Cobertura, mediática y percepción pública. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia con titulares como el Papa León XIV rompe el protocolo por la amistad o el lado más humano del pontífice se revela en Roma. Las fotografías del Papa sonriendo abrazando al padre Alejandro y compartiendo con los invitados circularon por todo el mundo. Periodistas y comentaristas elogiaron la humildad y autenticidad del Papa, destacando que estos momentos de cercanía y vulnerabilidad son cada vez más escasos en la vida pública. En un mundo hambriento de líderes auténticos, escribió una columnista en un diario europeo, el simple acto de amistad del Papa brilla como un faro. Incluso personas ajenas a la Iglesia se sintieron conmovidas por la historia. Usuarios de redes sociales que nunca habían mostrado interés por temas religiosos, compartieron las imágenes y reflexionaron sobre el valor universal de la amistad. No hace falta ser católico para valorar lo que hizo el Papa, escribió un joven en Twitter. Es un recordatorio de que por muy alto que llegues, nunca debes olvidar a tus amigos. Un catalizador para el diálogo y la reconciliación para algunos el gesto del Papa fue más que simbólico. Se convirtió en un catalizador para el diálogo y la reconciliación. En comunidades marcadas por el conflicto o la desconfianza, líderes parroquiales utilizaron la historia como punto de partida para hablar de perdón y reencuentro. Si el Papa puede dejar de lado el protocolo, por la amistad, decía. Un sacerdote en Colombia, quizá nosotros podamos dejar de lado el orgullo y acercarnos a quienes hemos herido o nos han herido. En lugares donde la Iglesia ha sufrido divisiones o escándalos, la historia ofreció una visión de esperanza. Sugirió que la sanación comienza, no con grandes discursos, sino con pequeños gestos cotidianos de bondad y cercanía capaces de reconstruir la confianza y restaurar la comunidad. Un mensaje que permanece a medida que la emoción inicial se fue calmando. El mensaje profundo de la visita del Papa continuó resonando. Para muchos fue una llamada a volver al corazón del Evangelio, recordar que el amor, la humildad y la amistad no son extras opcionales, sino el fundamento mismo de la vida cristiana. En parroquias, escuelas y familias, la gente comenzó a preguntarse cómo podrían imitar el ejemplo del Papa en su vida diaria. Cómo hacer espacio para quienes más importan. Cómo agradecer las amistades que nos han sostenido. Cómo construir comunidades marcadas por la calidez, la generosidad y el apoyo mutuo. Las respuestas fueron tan diversas como las personas, pero el espíritu era el mismo. En todo el mundo, católicos y no católicos se sintieron animados a vivir con mayor intencionalidad, a valorar los lazos que dan sentido a la vida y a ver el liderazgo no como un privilegio, sino como una vocación al servicio y al amor. Un legado para el futuro, para el Papa León XIV y el Padre Alejandro. La celebración fue un hito personal, un momento de alegría y gratitud en medio de vidas exigentes, pero para la comunidad católica se convirtió en algo más, un signo de esperanza,
un modelo de liderazgo auténtico y un recordatorio de que la Iglesia es ante todo una comunidad de amigos que caminan juntos hacia Dios. Con el paso de los años y la llegada de nuevos desafíos, el recuerdo de aquel día en el Colegio Santa Mónica perdurará. Se contará y recontará en homilías, aulas y reuniones familiares, no como una historia de protocolo o poder, sino como un relato de amor, humildad y la heroica sencillez de la amistad. En última instancia, el impacto del gesto del Papa no se mide en titulares ni estadísticas. Su verdadero significado está en los corazones, que tocó las relaciones que inspiró y la visión de Iglesia y comunidad que hizo visible una visión en la que cada persona, sin importar su rango o condición, es valorada, apreciada y amada. Al final no son los títulos ni las ceremonias lo que nos define, sino la amistad y la bondad que compartimos. El sencillo gesto del Papa León XIV nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la lealtad y el amor que damos a los demás.